Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Marketing Online para Escritores. Antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias a los mecenas por estar ahí, por apoyarme con esa taza de café al mes. Ya sabéis que están en danza, pues por ahora 2 libros y hoy se apunta el tercero para todos los que quieran participar que sean mecenas. Y si todavía no eres mecenas, pues sabes que puedes hacerlo en www.escritoremprendedor.com. También os quiero recordar que ha salido actualizado ya en la plataforma de cursos el curso de Twitter para escritores, que os lo dejo aquí debajo en las notas del programa. Y sin más dilación, nos vamos con el invitado de hoy. Una persona muy especial que tiene un amplio catálogo y que es una muestra de escritor tradicional. Daniel Hernández Chambers decidió apostar hace años por el modelo tradicional de escritura y hoy nos va a contar un poquito cómo escribe, cómo apañarse con un trabajo nutricional y cómo diseña él sus novelas que son características por tener el crossover entre géneros. Hola Daniel, bienvenido al Escritor Emprendedor. Muy buenas, Ana, muchas gracias por invitarme y es un placer estar Yo aquí. tengo la mala costumbre de decirle a los invitados que se presenten ellos mismos. Así que, ¿quién es Daniel Hernández Chambers? Te he puesto en un brete. Sí, porque la verdad es que no me gusta para nada hablar de mí mismo, me siento muy incómodo. No sé, Mira, ahora trabajo de maquinista en el tranvía en Alicante y algunos compañeros me dicen, eres un maquinista que escribe. Y yo digo, no, soy un escritor que conduce trenes. Yo siempre he sabido que quería escribir y contar historias y no sabía qué más quería hacer. Entonces, obviamente, como sabes muy bien, es muy complicado vivir exclusivamente de lo que se escribe. Entonces he buscado otros trabajos para permitirme tener tiempo para escribir. He trabajado antes, trabajaba en el aeropuerto de aquí de Alicante, que es uno de los aeropuertos más importantes del país, y luego me pasé a los ferrocarriles. O sea, al ferrocarril. Ahora me faltan los barcos, quizá, ¿no? Pero siempre son trabajos que me gustan mucho, pero siempre busco eso, tener el tiempo para escribir. Yo intento dedicar el máximo tiempo posible de mi vida a escribir. ¿Tú escribes todos los días? Intento, no lo cumplo, porque hay días que es imposible por mil motivos, ¿no? Porque también tengo hijos y tal, pero lo que sí que hago, que yo lo considero que forma parte de la escritura, es pensar en las historias que estoy escribiendo. Eso también no Sí, es simplemente coger el teclado o el bolígrafo y ponerte a escribir, sino pensar y darle vueltas. Eso sí que lo hago a diario. Y casi te diría que lo que es justo escribir también, aunque sea releer y cambiar una frase, cambiar un término por otro, eso prácticamente todos los días, con algunas excepciones cuando estoy de viaje o lo que sea, pues ahí obviamente es un poco más complicado, pero incluso hoy trabajo de tarde, hoy me voy a conducir trenes ahora en 3 horas. Pues esta mañana ya he estado leyendo un relato que envié ayer a unos compañeros y demás, o sea, sí, intento escribir todos los días. No, eso es el hábito hacia el monje, como Claro, porque claro. claro, tú tienes un catálogo inmenso, o sea, es cuando yo traigo a gente como tú al podcast me da como un síndrome del impostor total, porque es que claro, es muchísimo catálogo y Bueno, empezaste con un premio, ¿no? Porque tu primera no, novela publicada fue un premio Gran Angular. no, pero fue finalista, yo no he ganado el Gran Angular. Uh-huh. He quedado en varias ocasiones finalista y fue lo que me abrió la puerta, porque esa novela, que es La ciudad gris, quedó finalista y entonces la editorial decidió publicarla porque no iba incluido en las bases, no siempre publican a los finalistas. Claro. Imagino que la mayoría de las veces sí. Sé que en varias zonas en varios blogs y en varias webs de internet figura como que gana Gran Angular, pero no es así. He quedado finalista, pero no lo he llegado a ganar. Ajá. Pero, ¿era tu primera novela? No. ¿Tenías ya muchas en el cajón? ¿Fue tu Esa fue primera la novela? primera. Esa fue la ¿Sí? primera. Jolín, qué bien. Perdona. Escribí anteriormente una que también envié el Gran Angular y en ese caso no me dijeron exactamente que había quedado finalista, pero sí que me llamaron y me dijeron que si la trabajaba más. Eso era cuando yo era todavía veinteañero y justo había terminado de hacer el servicio militar. Y me llamó un editor de SM y me dijo que la podía trabajar más, pero al final no salió bien. A mí se me fue la pinza y cambié por completo aquella historia y la empeoré. Pero bueno, con la segunda fue cuando ya por fin sí que quedó finalista y sí que la publicaron, que fue La ciudad. Tú tienes la misma edad que yo, que ya te he cotilleado en Wikipedia, o sea que ¿Sí? tienes los mismos años que Vale. Y cuando empezaste no existía internet prácticamente, o sea, ni No. siquiera
era el 2004, o sea que ni siquiera estaban los blogs empezaron en el 2008. Claro. Entonces, empezaste de manera tradicional, pura y exclusivamente. ¿Cómo ves ahora el cambio? O sea, claro, ahora tú tienes un catálogo, pero ya Internet pega fuerte y a mí me hace gracia una cosa que te quería comentar. Yo muchas veces digo, no hables de política en redes, no hables de política. Y tú él dice, yo voy a hablar de política porque lo que no quiero es dejar de ser libre. ¿Cómo ves el cambio de eso, de tener que tener una marca de escritor, todas estas cosas que Internet nos ha impuesto? Bueno, yo en realidad solo estoy en dos redes. Yo tardé mucho en meterme en Facebook, todas mis amistades, toda la gente que conocía ya tenía Facebook y yo me resistía, igual que me resistí durante mucho tiempo a tener teléfono móvil. O sea, soy de los que llegamos tarde a todas partes y a veces a propósito, ¿no? Yo creo que no sé usar bien las redes, pero sí que me gusta estar, por ejemplo, en Facebook y en Twitter son las únicas dos en las que estoy, no estoy en Instagram ni en ninguna otra. Y como habrás visto, soy muy torpe en ellas. Y es cierto, o sea, sí, a veces me caliento y hablo de política y muchísima gente, entre ellos mi mujer, me dice, no te metas en política porque vas a perder lectores. No sé, yo igual con 20 años no lo haría y con los años que tengo ahora sí, porque me parece que merece la pena. O sea, yo no voy a cambiar la opinión de nadie, no voy a convencer a nadie de nada, pero tampoco me apetece callarme cuando veo cosas que no me gustan. No pretendo tener siempre la razón, ni muchísimo menos, pero me gusta decir lo que pienso y cuando veo algo que ya es excesivo, pues lo digo ahí. No voy a cambiar el mundo con eso, pero bueno, tampoco me quiero callar. Hay mucho, habrás notado, hay mucho buenismo y mucho querer quedar bien con todo el mundo y mucha autocensura y yo creo que eso es un error. Porque entonces le dejamos todas las puertas abiertas a gente que quizás aprovecha de eso, ¿no? Pero ¿Tú bueno. crees que esa autocensura también la llevamos a la escritura? O sea, Sí, que sí, sí, sí. ahora... Yo intento no hacerlo y muchos colegas intentan no hacerlo o directamente consiguen no hacerlo. Pero sí, en ciertos aspectos estamos yendo para atrás. En todos los ámbitos y en la literatura también. Yo creo que hay novelas que se publicaron, bueno, eso es así, o sea, hay novelas que se publicaron hace X años, por ejemplo en los 80, que quizá hoy no se publicarían. No, Porque claro, ahora nos mismo Roald Dahl, por ejemplo, sería imposible publicarlo con claro, lo políticamente incorrecto que es, o sí, Pippi sí, sí, o es Amy así, Clayton, claro. ¿no? Que, Luego de pronto hay un libro que tiene un gran éxito y entonces las editoriales a lo mejor siguen esa estela y publican libros que quizá por iniciativa propia no hubieran publicado. Pero estamos ahí, estamos en ese punto, digamos, histórico y yo creo que es un error, es un peligro. O sea, obviamente tenemos que tener muy claro que una editorial es un negocio, por mucho que sea un negocio muy particular en el que combinan, pues eso, la idea de tener un beneficio económico con la idea artística, pero al fin y al cabo es un negocio. Entonces, obviamente una editorial no se va a arruinar publicando cosas que piensan que no se va a vender. A mí, por ejemplo, claro, lo más bonito que me ha dicho una editorial, que fue con el primer álbum ilustrado que publiqué, que fue con Calandraca, cuando me dijeron que lo querían publicar, ese texto, que es un largo viaje, que va sobre las migraciones y demás, me gustó un montón porque me llamó la editora y me dijo, mira, sabemos que no se va a vender, pero te lo queremos publicar. Mientras que lo normal es lo contrario. Oye, mira, está muy bien, pero como esto no se va a vender, no te lo publicamos, ¿no? Pues claro. en ese caso me dijeron eso y ahí asumí un riesgo la editorial. Yo he hecho en falta un poco eso, el riesgo que creo que sí que había hace unos años en las editoriales y también en los escritores. En parte nosotros somos culpables, porque nosotros también, al autocensurarnos, estamos siguiendo ese juego, ¿no? Quizá si los escritores nos rebelásemos, al fin y al cabo, nosotros dependemos de las editoriales hasta cierto punto, porque como supongo que me vas a decir a continuación, tenemos internet, ¿no? Para autopublicar y demás, pero si queremos publicar por esa vía tradicional de las editoriales, pues dependemos hasta cierto punto de las editoriales. Pero es que las editoriales también dependen de los escritores. Claro. O sea, que no debemos rendirnos, entre comillas, y ceder a todo lo que nos pidan, ¿no? Con esta misma editorial sacas ahora un proyecto como director editorial, ¿no? Sí. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, ya se puede decir porque ya está. Antes estaba todo, por así decir, en pañales y ya por fin estamos con los contratos y tal. Es un proyecto colectivo, que digamos que yo puse la primera piedra porque a mí me gusta mucho eso de colaborar con autores. Siempre busco, bueno, como nos movemos entre escritores, vamos haciendo amistades y demás. Y a mí me gusta
eso, la idea de colaborar con otros, no simplemente en lo más habitual, que es una ontología de cuentos en el que a lo mejor te llama una editorial, oye, queremos cuentos sobre este tema concreto, ¿no? Sobre lo que sea, la inmigración, sobre el bullying, sobre lo que... Y entonces cada uno escribe por su cuenta un cuento. A mí me gustaba más la idea de hacer algo participativo entre varios escritores. A la mayoría de ellos los conocía personalmente y algunos solo los conocía de haberlos leído. Imagino que también conoces un proyecto anterior, que es el de Aurora, que Sí, escribimos entre ahora varios. mismo te lo iba a comentar. Pues eso, ahí sí que era crear una novela entre varios, que era más, Sí. más complicado aún. Es además un libro que a mí me sorprendió mucho, porque claro, yo sabía que era una escritura a 20 manos, ¿no? Sois 10. Sí, sí, sí. Y claro, pensaba eso, que era con lo que tú decías, pues cada uno un cuento, pero no sabía que había un hilo conductor. Entonces Claro. cuando empecé a leer la novela, digo, ostras, pero si esto sigue aquí. Sí, sí, sí. Y Claro, pensé, eso. esto tiene que haber sido un trabajo de chinos de coordinación de Jorge Gómez Sí. Soto. Sí, la verdad es que en el caso de Aurora, bueno, nos llevó años, ¿eh? No fue cuestión de semanas ni meses, nos llevó años, hicimos un primer intento fallido y al final conseguimos sacar esa novela y luego por diferentes circunstancias yo decidí salirme ya del proyecto de Aurora y ha seguido adelante, ellos han sacado ahora un segundo Sí. libro y demás, pero yo seguía con esa idea de hacer o de crear proyectos colectivos. Entonces, este de Calandraca es más tradicional en el sentido de que sí que son relatos, pero hay una temática común. A mí me apetecía escribir, o sea, ese proyecto lo podría haber hecho yo solo, pero me hubiera llevado mucho tiempo porque hacía falta mucha documentación y por otro lado me resultaba, como digo, muy atractivo invitar a otros colegas y hacerlo entre varios. Y aparte había algunos, por ejemplo, te pongo el caso de Gonzalo Moure, que yo sé, o bueno, sabía que había una parte de su vida que él no había contado y que era muy interesante y que podía resultar muy interesante para el público o el lector juvenil, ¿no? Entonces le invité a participar, él me dijo que sí, que llevaba tiempo justo pensando en escribir esa parte de su historia, de su propia historia, y no lo había hecho todavía y que el proyecto que yo le presentaba le daba pie a hacerlo. Entonces Claro. fue ahí. La primera idea era escribir sobre escritores de literatura infantil y juvenil, pero escribir relatos de ficción que estuvieran, por así decir, anclados en su biografía real, ¿no? Entonces, que fuera como una presentación de esos escritores, pero dentro de una historia de ficción, ¿vale? Por ejemplo, yo ahí escribí un relato sobre Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito, pero conté la angustia, la espera del jefe de su escuadrón cuando ve que Antoine no regresa, ¿no? Lo han mandado a una misión a sobrevolar Francia, que es cuando él desaparece. Entonces, en mi relato lo que se cuenta es esa angustia del jefe de escuadrón sabiendo, ya no sabemos dónde está, se le está acabando el combustible, si no aparece ahora o lo han derribado los alemanes o ha tenido un accidente. Entonces, es ficción, como te digo, anclada en la realidad. Y eso, invité a varios autores, está, como te digo, Gonzalo Moure, está Mónica Rodríguez, está Marcos Calveiro, está Antonio García Teijeiro, hay Carmela Trujillo, hay un montón. Esa era la primera idea. Al final van a ser 5 libros. O sea, al principio era autores que estuvieran en cierto modo relacionados con la guerra, Ajá. que es un tema que a mí siempre me ha resultado muy atractivo para escribir historias. Y luego pasamos a autores que estuvieran relacionados con el mar, como por ejemplo Stevenson o Joseph Conrad. Sí. Ese sería uno de los siguientes libros. Luego, autores en el olvido, ¿no? Autores que prácticamente ya no recordamos, ¿no? Que fueron muy importantes en su momento y que por las circunstancias se han ido olvidando. Entonces, hay 5 libros con 5 temáticas diferentes y Calandraca otra vez asumió el riesgo, como te he dicho antes, en ese álbum mío y tal, que me dijo, igual no se vende, pero lo queremos publicar. En este también me dijo, mira, sí, nos interesa mucho y tal, y se han lanzado a comprar esos 5 libros y el primero sale este otoño. No sé si en septiembre o octubre, pero bueno, ahí por esas fechas saldrá. Y a partir de ahí, en principio, va a salir uno cada 6 meses. O sea Está muy chulo el proyecto, la verdad que muy bonito. Sí. Tú tienes un marcado gusto por la historia, o sea, debes ser un lector de histórica importante, ¿o no? Leo de todo, la verdad. O sea, leo de todo, leo de novela histórica, leo casi la que más me gusta realmente es la novela negra. Sí, pero es que leo de todo. En eso se nota, por ejemplo, ahora en Departamento de Asuntos Mágicos, que mezcla la histórica con la novela negra
y con la fantasía, o sea, haces un crossover ahí Sí, sí, sí. importante. Y eso también se ve en otros de tus libros, o sea, ya lo he visto yo en varios de estos. Como cuando vas a escribir una novela de este estilo, bueno, hay escritores que se ponen a leer de esos géneros para meterse un poquito en situación, pero claro, tú ahí tienes 3 géneros, ¿cómo haces? Cuando se me ocurre una idea para escribir una novela, obviamente con una idea no tienes, ¿no? O sea, cuando se me ocurre ya digamos, el meollo de la historia que quiero contar, es que ya he leído anteriormente novelas, pues eso, si quiero escribir, por ejemplo, una novela de las primeras que me publicaron era ambientada en Londres a finales del siglo XIX, entonces yo ya había leído sobre eso. Claro. Obviamente revisé algunas de mis lecturas, pero no me concentro en el momento de cuando ya he decidido escribir una historia en particular, ya tengo esa documentación. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No voy a documentarme en ese momento, sino que ya tengo, digamos, ese bagaje literario de antes. Es que mi método es muy particular. Yo siempre, por ejemplo, en los colegios, institutos, cuando voy a dar charlas, esa es una de las preguntas, ¿no?, que siempre sale, ¿no? ¿Cuál es tu método? Y digo, es que, primero, como sabes muy bien, no existe un único método y en mi caso yo no tengo un único método. O sea, yo depende de la historia, depende del momento y de las circunstancias, utilizo un método u otro. O sea, a veces me tengo que documentar mucho y hay veces en las que no tengo que documentarme nada, porque me dejo llevar por mi fantasía y obviamente por todo ese bagaje literario que ya tengo. Pero me gusta muchísimo lo de mezclar géneros, porque siempre he pensado, a lo mejor de manera equivocada, que los géneros es algo que como que viene dado de fuera, ¿no? Que son los que estudian la literatura, que te dicen, bueno, vamos a hacer una clasificación para poder estudiar esto, ¿no? Vamos a estudiar la biografía del autor, los géneros, ¿no? el tipo de texto y tal. Al final, en casi todas las novelas se mezclan géneros, ¿no? No hay una novela histórica que sea exclusivamente histórica, porque dentro de esa historia igual tenemos una parte que es romántica, igual tenemos una parte de suspense, igual tenemos, o sea, un montón de cosas. A mí me encanta mezclarlos, pero no lo hago, por así decir, a cosa hecha, sino que entiendo que realmente la mezcla es lo interesante. O sea, si una novela que sea exclusivamente, no sé, a ver, en la novela negra siempre se dice, es la novela social por antonomasia, ¿no? Es la que nos permite conocer cómo es una sociedad o cómo era una sociedad o una ciudad concreta en los años 70. Claro, pero entonces estás mezclando ya hay géneros. Claro. Sí, ¿no? Entonces, la mezcla, creo que en la literatura y en todos los ámbitos de la vida es lo más positivo, ¿no? Sí, enriquece, está claro. Muchísimo, vamos. Yo la primero que leí tuyo fue un fragmento de Noche en un frasco, que es un título súper poético, es como, ¿sabes? Solamente el título ya dices, ¡uy, qué título más bonito! Y tenía esa mezcla ya Claro. Ahí, por ejemplo, mira, esa es una excepción en el sentido de que tenía el título antes que el resto de la historia. Sí. A mí me suele ocurrir al revés. Yo tengo la historia ya terminada y me falta un título. Y tengo a lo mejor el archivo en el ordenador es X o es el nombre del primer capítulo. Y muchas veces voy probando con un título u otro. Por ejemplo, otra novela de las primeras, que es esta que te decía ambientada, bueno, como precisamente un fragmento de Noche en un frasco. Otra es La ciudad de la bruma, que también ocurre a finales del siglo XIX en Londres. Pues esa tuvo 3 o 4 títulos diferentes hasta que di con La ciudad de la bruma. O sea, el título, igual que los nombres de los personajes, es una de las cosas que más me cuesta. Y en el caso de un fragmento de Noche en un frasco, tenía el título y digo, ahora tengo que buscar una historia que encaje con este título. Con este título, sí. No, la verdad que el título es súper chulo. ¿Cómo se siente uno? Porque esa parte de la escritura sí que es verdad que no la he sentido. Cuando te dicen, vamos a traducir esta novela al inglés, o al francés, o al catalán, o al... Pues a mí no me han traducido mucho. Ahora me han traducido la trilogía de Ojos de Medianoche, la han traducido al inglés, pero está traducida dentro de la propia editorial Edelvives, es decir, es para colegios bilingües dentro de España. El álbum de Un largo viaje que publicó Calandraca sí que lo sacaron directamente en 6 lenguas, incluyendo portugués e italiano, y las demás eran lenguas del Estado, o sea, el euskera, el catalán, el gallego y tal. Es una alegría porque, o sea, a mí me encantaría que algún día hubiera libros míos en cualquier rincón del mundo, ¿no? Lo que quieres cuando escribes es que te lean. Yo tengo amigos que me dicen, no, yo escribo, pero no para que nadie me lea. Digo, es mentira. O sea, todos en el fondo escribimos para que nos lean y si puede ser para que guste lo que hemos escrito, ¿no? Hombre, está claro. Soy o me considero un gran defensor de las lenguas. O sea, yo cuando oigo
a alguien protestando porque alguien habla en catalán o habla en euskera o habla en tal, digo, no, o sea, no entiendes lo que estás diciendo porque la lengua es un vehículo de nuestra cultura. Entonces, cuantas más lenguas conozcas, mejor. Y a cuantas más lenguas se traduzcan tus textos, pues mejor que mejor. Es una Claro. alegría Lo que pasa inmensa es que saber. lo que decía, hace muy poquito tuvimos aquí a Saber Beltrán, traductor literario, y nos decía hombre, que el problema de la traducción es que tú estás leyendo al traductor. O sea, quieras que no, tienes que encontrar a un traductor que tenga un bagaje literario, tanto del idioma que traduce como del idioma del que traduce, para no contaminar el estilo del Claro, escritor. Y eso es difícil de encontrar, ¿no? sí, es complicado. Yo he hecho traducciones del inglés al castellano, sobre todo para ediciones B. Hice también alguna para Versátil y para SM. Hice la traducción del quinto libro de Molly Moon, por ejemplo, ¿no? Con ese. Sí.